que ustedes escuchen una conferencia sobre los temas que vamos a tratar sobre la materia de auditoría y les facilite para que en la hora que tengan mayor oportunidad de hacerlo, ustedes miren el video, entiendan el mensaje, lo interpreten y si acaso no está tan claro, sean capaces de generar alguna pregunta que me permita a mí aclarar en una entrevista personal que hagamos vía virtual, con la finalidad que ustedes se vayan preparando, vayan determinando cuáles son las expectativas que tiene esta materia y cómo les va a ayudar en su carrera. Entonces nuestra materia es auditoría y vamos a hablar en forma general de la auditoría, para que podamos recordar las cosas que hemos estudiado y cómo están vinculadas con este proceso y con la profesionalización que vamos a tener. Entonces, ¿qué es lo que busca la auditoría? La auditoría busca siempre la excelencia. Trata de evaluar las actividades que ha realizado la organización en los años anteriores o en los meses anteriores y permite determinar o encontrar posibles desviaciones que no necesariamente se convierten en responsabilidades, pero sí van a facilitar la retroalimentación de los procesos y la mejora de la producción de bienes y servicios. Si bien es cierto la auditoría financiera, intenta controlar el manejo de los bienes, el establecimiento de las deudas, tanto con terceros como con los dueños o propietarios de la institución. Esa es la idea fundamental, pero no hay que olvidar que la empresa en sí está para prestar un servicio y ese servicio puede ser en función de la demanda que tiene la sociedad con respecto al Estado o con respecto al gobierno o con respecto a la satisfacción de sus necesidades, que en la mayoría de los países lo realiza la empresa privada. Entonces la empresa privada va en función de generación de riqueza. El éxito de la empresa privada es que los propietarios monitorean constantemente esa producción de bienes y servicios, que no solamente está en producir el bien o el servicio, sino también en atención al cliente. La atención al cliente se ha convertido en algo fundamental en los procesos de generación de riqueza, porque conservar un cliente significa no solamente venderle a él, sino tener una propaganda viva en el mercado que te permite captar nuevos compradores y por lo tanto mayor consumo, mejores ingresos y expansión de la organización. En conclusión, entonces, la auditoría, una vez que nosotros la aplicamos y detectamos problemas fundamentales o desviaciones con respecto a los protocolos establecidos, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite ir siempre generando excelencia. Es un camino a la excelencia y el camino a la excelencia solamente se da por la mejora continua. Tenemos que estar mejorando continuamente, porque si nosotros no lo hacemos, lo va a hacer otra organización y esa organización es la que va a tener o ser escogida por el mercado de consumo, por la comunidad. Entonces hay que pensar bien en eso, ¿verdad? Analizamos los recursos, generamos una opinión independiente sobre la base de la evaluación de la gestión de la entidad y recomendamos mejoras continuas. La mejora continua es, lógicamente, el encuentro de la excelencia del producto y la aceptación de los clientes con respecto a él. La auditoría en sí, entonces, es un proceso de evaluación de las entidades realizadas por un profesional en la materia. Esto es importante recalcarlo, un profesional en la materia. Es decir, que ese profesional tiene que estar capacitado en el área que va a auditar. A veces se contrata profesionales que no tienen idea siquiera de lo que sucede en las organizaciones. Esto especialmente sucede en la Contraloría General del Estado, donde se intenta que un economista, un administrador o un
funcionario de cualquier otra carrera evalúe contablemente las actividades. No, las evaluaciones contables tiene que ser un profesional de la contabilidad. Y cuando hablo de profesional no estoy hablando precisamente de títulos. Los títulos realmente son el requisito que me permite calificarme para algo. Pero ese título a veces conseguido sin conocimientos realmente no respalda tu fortaleza con respecto a tus opiniones. Es importante que tu cerebro esté siempre valorando tu actividad profesional. Es decir, que vas a estar siempre probando tus capacidades en función de la actividad diaria que realices. Entonces concluimos que esa actividad de control o de evaluación posterior a las realizaciones de los intercambios de bienes de la empresa lo realiza un profesional que va a dar una opinión independiente sobre los sucesos que acontecen o los fenómenos que se presentan en las entidades o en las instituciones. Nosotros conocemos entonces que existen algunas actividades, algunas empresas, de acuerdo a sus características, ¿verdad? Entonces las empresas se subdividen o se clasifican en función, en primer lugar, de la actividad que realizan. Cuando hablamos de la actividad que realizan, entonces estamos subdividiéndolos en empresas de servicio, empresas comerciales y empresas industriales. Entonces las empresas en servicio, su nombre lo indica con toda claridad, es el servicio que presta alguien a la comunidad. Ese alguien puede ser una persona natural o una persona jurídica. Como ejemplo podemos poner un médico. Un médico, ¿qué es lo que hace? Te ausculta y te receta para mejorar tu salud. ¿Qué te está dando? Un servicio sobre la base de sus conocimientos y la utilización de algunos equipos y técnicas que le permiten establecer alguna deficiencia que se haya presentado en tu calidad de ser humano. Eso es un servicio. Entonces hay muchos tipos de servicio. El transporte es un tipo de servicio. Si tú utilizas un transporte provincial, cantonal, interprovincial, etcétera, etcétera, estás utilizando un servicio porque lo único que te hace es subirte al vehículo para que te traslade de un lado a otro y por eso pagas. ¿Verdad? Pues eso es un servicio que se convierte en una necesidad tuya, ir al médico, transportarte de un lado a otro. Pero hay otros servicios que responden a un deseo tuyo. Tú te gusta el fútbol, entonces para un poco desestresarte, un poco gozar la vida, un poco ver lo que te gusta, pagas. ¿Y qué es lo que están haciendo los equipos de fútbol? ¿Qué es lo que están haciendo los estadios? Prestándote un servicio para que tú te diviertas. No te dan absolutamente nada más que un rato de entretenimiento. Pero también ese es un servicio. En tanto en cuanto la sociedad lo demande, ese servicio se va a mantener. Cuando la sociedad deje de demandarlo, entonces sencillamente va a desaparecer. Siempre el cliente, la comunidad y la sociedad es la que tiene la palabra, qué utiliza y qué no utiliza. ¿Cuál es su función de realización de esa actividad y de esa necesidad que tiene de utilizar algo? Las empresas también se dividen en función de la constitución de su capital. Perdón, regresemos a la división anterior. Habíamos hablado de las empresas de servicio, entonces podemos pasar a las empresas comerciales. ¿Qué son las empresas comerciales? Son las empresas compradoras y vendedoras de productos. En el fondo, si usted analiza propiamente a las empresas comercializadoras, prácticamente son una revendedora de productos, porque compran a unos para venderles a otros. Y en ese proceso lo que hacen es incrementar el precio. Es decir, no realizan ningún cambio de fondo en el producto, sino que solamente lo transfieren de un lugar hacia otra persona. Pero sí pueden hacer un cambio de forma. Un cambio de forma significa su presentación, para que llame tu atención. A veces nosotros encontramos un producto X o Y en cualquier parte, por decir algo como ejemplo, en el Viernazo,
que hay unos zapatos muy bonitos que te gustaron mucho, pero porque los venden en el viernazo, pues de pronto no consideras oportuno comprarlo, ¿verdad? Sales al centro de Esmeraldas o de cualquier ciudad del país y encuentras unos zapatos bien iluminados, puestos en una muy buena vitrina, un almacén con todas las atenciones posibles, y vas a encontrar que ese zapato te enamoró y lo compras, probablemente un poco más caro. Sin embargo, si tú comparas ese zapato que compraste en el mercado formal y un poco dedicado más a la atención del cliente, con el zapato que estaba en el Viernazo o en algún lugar de la bahía, como se conoce en algunos puntos en el país, sucede que son los mismos. Son los mismos. Entonces mira cómo las empresas no cambian el fondo del servicio que va a prestar ese bien, sino que le cambian la forma con respecto a su presentación. Llamar tu atención, llenarte tus ojos, invadir tu cerebro les permite a ellos obtener una utilidad que tú estás dispuesto a pagar en función del lugar donde compras. Lógicamente siempre tienes que estar comparando la calidad, pero es probable que ese mismo objeto que está en ese almacén de buena presentación esté en otro lugar con una presentación no tan buena, pero sin embargo el producto es el mismo. Entonces ahí tenemos la presencia de una empresa comercial. Y luego tenemos las empresas industriales que parten de la materia prima hacia la producción de un producto elaborado. Como ejemplo podemos tomar la producción de la salsa de tomate, ¿verdad? Sobre la base del tomate, entonces hacen la pasta de tomate, la ubican en un frasco, en una lata y la ponen a la venta. ¿Qué han hecho ellos? Un proceso productivo. ¿Verdad? Nos gusta mucho la gaseosa, pero la gaseosa viene de un proceso productivo que está constituido por la unión o la fusión de agua más colorante, más otro ingrediente que le dé un sabor especial, más gas y el embotellamiento. Eso va a llamar tu atención de acuerdo a los gustos que tú tengas. Pero ¿qué es lo que han hecho de productos primarios? Han llegado a un producto elaborado. Eso puede suceder con cualquier cosa. De allí saldrá la mortadela, el chorizo, saldrán las almendras confitadas, saldrá la cocada, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso productivo básico de productos primarios a producto elaborado. Existen algunas empresas industriales que parten en cambio de un producto semi-elaborado, terminan de elaborarlo y lo ponen en el mercado. También son conocidas como empresas industriales. ¿Verdad? Entonces ya tenemos dos clasificaciones generales que nos van a permitir tener una visión de qué es lo que está ocurriendo. Sobre la base de los bienes, entonces nosotros organizamos nuestra empresa. Y los contadores, específicamente con conocimiento lógico de los administradores, generan un control de cuentas. ¿Qué son las cuentas? Son nombres que se le ha dado a determinados bienes de características similares o parecidas. ¿Verdad? Todo lo que es dinero, pues los contadores tienen un código especial en un plan de cuentas que normalmente lo conocen con el nombre de caja. Pero el nombre debe responder genéricamente a algo, ¿verdad? Nosotros ya sabemos que caja es dinero. Pero si algún contador quiere hacer un plan de cuentas, pues puede ponerle tranquilamente efectivo, ¿verdad? Que todo el mundo lo va a entender. El concepto principal es que se tenga la posibilidad de que cualquier persona que lea el nombre de la cuenta la identifique. Es decir, yo al dinero no le puedo poner Pedro, no le puedo poner Mesa. Tengo que ponerle un nombre que le permita a una persona común y corriente saber que cuando estamos hablando de dinero estamos hablando de la cuenta caja o estamos hablando de la cuenta efectivo. Y así vamos avanzando en todas las actividades. Cuando tengo un bien que lo estoy comprándolo para poder venderlo, normalmente nosotros lo conocemos como mercadería, que es un léxico que utiliza la persona común y corriente, igual como somos nosotros. Entonces, si usted le pone mercadería, ya sabe todo el mundo, mentalmente está preparado para establecer que se trata de un bien que está destinado para la venta.
Cuando las cosas no están destinadas para la venta, entonces se conoce como un activo. Es decir, yo puedo tener una bicicleta que es conocida como un activo y que su sinónimo es vehículos, ¿verdad? Y es una cuenta de activo. Pero la misma bicicleta, si yo la tengo destinada para la venta, entonces esa bicicleta la tengo registrada como mercaderías o como mercancías. Eso ustedes lo conocen, lo vieron en primer ciclo, seguramente lo remarcaron en segundo ciclo cuando vieron contabilidad de costos, pero lo importante es que recordemos la idea de cómo se manejan estas cosas. Todos los valores establecidos en un activo, en una cuenta, en un bien que yo veo, trato y palpo, después veremos los otros tipos de activos, responden a un origen de sus valores. Responden a un origen de sus valores. Es decir, todo el mundo tiene aplicación de los valores y origen de los valores. La aplicación es el dinero, la mercadería, el edificio, los vehículos, etcétera, etcétera. El origen está dado por quien puso los valores que me permitieron obtener esos bienes. Entonces la parte derecha del estado financiero está constituida del pasivo. Y el pasivo, ustedes lo conocen, está reconocido por los contadores o los sistemas de control como las deudas que se tiene con terceras personas, es decir, terceras personas que no están vinculadas en la propiedad de la organización, ¿verdad? Y por último tenemos el capital o las acciones que están, son deudas que tiene la empresa con los propietarios. Sí, los propietarios son personas naturales y las empresas son personas jurídicas, ¿verdad? Entonces de ahí viene el nuevo concepto de que existen empresas de un solo propietario que hacen relación a que una persona es dueña de algo. Y ese algo puede estar constituido solamente como persona natural o puede estar constituido como persona jurídica. Persona jurídica es establecerla en función de las demandas que hace el Estado para reconocerte legalmente. Eso no quiere decir que no te reconocen legalmente si estás trabajando en función de persona natural, ¿verdad? Tenemos el otro tipo de empresas que son las constituidas por dos o más propietarios. Los dos o más propietarios entonces es una unidad estratégica de personas con capacidad económica o con capacidad de conocimientos o de información que forman una empresa para prestar un servicio. Aquí sí la ley obliga a levantar una minuta y crear una escritura pública. ¿Por qué? Para defender a los inversionistas, para que no haya uno que sea mayor que otro y quiera aprovecharse de sus capacidades económicas, técnicas, científicas o de administración. Entonces ahí se va a señalar en esa minuta a qué se dedica, cuáles van a ser sus actividades principales y fundamentalmente cómo está constituido su capital, es decir, cuánto puso el uno y cuánto puso el otro, o cuánto puso A, cuánto puso B, cuánto puso C, cuánto puso D, cuánto puso E, es decir, constitución del capital por algunos miembros de la comunidad para prestar un servicio. ¿Por qué se hace eso? Porque así mismo se van a repartir las utilidades, ¿verdad? En la misma proporción en que se constituye el capital, entonces se van a repartir las utilidades. Pero no olviden que en las empresas no solamente se reparten utilidades, también se reparten las pérdidas. Es decir, que podemos perder y las responsabilidades estarán en función de las aportaciones que han hecho los dueños de la organización, y dependiendo del carácter legal que se haya llegado, entonces habrán compañías limitadas y compañías ilimitadas. Cuando están limitadas, entonces tú solamente respondes por tu aportación. Cuando son ilimitadas y tu alcance es mayor, entonces puedes responder, además de como parte de una persona jurídica, puedes responder con tus bienes como una persona natural. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con la creación de la empresa para ver hasta dónde llegan tus responsabilidades y no vaya a ser que estés comprometiendo valores que de ninguna manera tienen que ver con la organización que estás creando.
¿verdad? Entonces, miren, nosotros ya tenemos allí una idea general de lo que es una organización, de lo que es una auditoría y de cómo funcionan sus actividades. Ahora, las empresas, las personas jurídicas o las personas naturales que hacen actividad económica, están constituidas internamente por una división especial que se presentan en todas las organizaciones. Todas las organizaciones tienen un área administrativa, tienen una área financiera y tienen un área operativa. No importa su tamaño. Es probable que sea una sola persona la que tenga hoy por ahí un negocio de prestación de contabilidad, un negocio de generación de proyectos, un negocio de un médico. En verdad estoy tratando de poner ejemplos que tengan relación con la actividad que nosotros estamos estudiando. Un contador pues normalmente puede dar servicios de contabilidad a una empresa, puede hacer declaraciones de impuestos, etcétera, etcétera. Pero su organización primero tiene que planearla y cuando la planea sabe determinar las actividades a que se van a realizar y cómo se van a cumplir esas actividades, es decir, que tiene un protocolo, ¿verdad? Después tiene que registrar qué bienes tiene, con qué cuenta para prestar ese servicio, de tal manera que lo pueda controlar y pueda saber dónde está cada vez que lo necesite y cuáles son sus proyecciones futuras con respecto a la utilización de ese bien. Miren que es una sola persona, pero debe primero planificar, segundo saber qué tiene y tercero ejecutar la labor. ¿Qué ha hecho esa sola persona, ese contador que tiene ahí un pequeño negocio, ese administrador que también tiene una cosa igual, o ese médico? ¿Qué ha hecho? Ha hecho el control de los procesos administrativos, de los procesos financieros y de los procesos operativos. Así como pensamos en una sola persona, podemos pensar en una gran organización, ¿verdad? Supongamos, hablemos de Petroecuador. Petroecuador no tendrá pues una organización tan pequeña como tiene los ejemplos que pusimos, pero sí tiene un área administrativa, un área financiera y un área operativa, ¿verdad? Planifica, controla y ejecuta la labor, ¿verdad? Quiero que lleven a su mente entonces que la organización existe en términos informales o en términos formales, pero es indispensable que para generar riqueza y pensar en el progreso, y el éxito de la organización, que nosotros esa informalidad que tenemos en un negocio la volvamos en formales y creemos un protocolo de control para ver si nosotros mismos estamos cumpliendo o para ver si los servidores que tenemos para cada una de esas funciones cumplen o no cumplen. Cuando yo estoy creando protocolos, estoy creando entonces reglamentos, estoy creando disposiciones, estoy creando leyes que me permiten a mí saber si estas se están cumpliendo o no se están cumpliendo. Allí hay que apuntar. Entonces miren cómo sin mucho aspaviento de ser ingeniero, licenciado, bachiller solamente, es decir, que ningún título te avala, si no te avala tu cerebro, te va a permitir irte organizando y aprovechar tus recursos. Aprovechar tus recursos, que es lo más importante. A veces uno tiene unos recursos que no los utiliza. Cuando uno los detecta y es capaz de utilizarlos, entonces su éxito será mejor. No necesariamente estamos hablando de éxitos económicos. La generación de una imagen por tu actividad profesional, personal, te puede abrir un campo mayor de acción en la comunidad, mejor aceptación y mayor progreso. Vea usted como tenemos un activo intangible que puede considerarse o puede convertirse en el mejor activo que tenemos, el prestigio de las organizaciones. Eso es importante establecerlo, señalarlo. Entonces nosotros vamos a tener ahí en la clasificación que hicimos administrativo, financiero y operativo. Y la administración tiene su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de la administración? Planificar.
Y cuando hablamos de planificar, la cabeza, que es el área administrativa, va a planificar toda la actividad organizacional. Es decir, que va a organizar las unidades, cómo van a estar constituidas cada una de las unidades y qué va a hacer cada una de ellas, cuáles son sus responsabilidades, qué actividades deben cumplir para poder demostrar que su trabajo colabora o tributa en favor de los objetivos organizacionales. Entonces yo tengo que organizarla, tengo que dirigirla, ¿verdad? Tengo que coordinar sus actividades de manera que una con otra estén lo suficientemente pegadas o juntas, o desarrollarlas de acuerdo a sus demandas, de manera que los recursos sean utilizados con probidad. Con probidad. Es decir, vamos a ejecutar acciones. Entonces, tengo que planificar esa ejecución. Y todas esas acciones no las puedo dejar a libre albedrío de los servidores, de los empleados, de los trabajadores. No, no la puedo dejar. Tengo que darle un protocolo de trabajo. Esto se va a hacer así. Y una vez que yo establezco cómo voy a hacerlo, cómo lo van a hacer por mí los servidores de las organizaciones, entonces debo generar un sistema de control para monitorear que las cosas se están haciendo como fueron diseñadas. Si yo le doy mucha libertad al servidor, al ser humano, que es el que puede fallar, no se olviden que la máquina es máquina. Y la máquina hará lo que el hombre programó que haga, ¿verdad? Y lo hará bien mientras el humano le dé mantenimiento y dirija su accionar, ¿verdad? Entonces los protocolos están dirigidos para la actividad humana. Y así como yo le establezco protocolos o acciones que tienen que realizar los funcionarios, empleados y trabajadores, también debo establecer controles. Significa controles, monitorear. ¿Se compró bien el producto básico? ¿El producto básico cumple con todos los requerimientos que necesita la entidad? ¿Verdad? Para ponerle un ejemplo así sencillito, antes hablamos del tomate, pues no puedo comprar tomate podrido. Tengo que comprar tomate que cumpla con algunas características específicas que me permita probablemente mantenerlo un tiempo en inventario para después convertirlo en salsa de tomate. Igual, ¿verdad? Si necesito un tornillo, entonces ese tornillo debe tener determinado tipo de características, como alto, grosor, cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está planificado arriba. Los administradores, con el aporte de los otros servidores, planifican las acciones y establecen los controles. Una vez establecidos los controles, entonces, ¿qué es lo que viene? Cuando estoy monitoreando, puedo establecer si las cosas se están haciendo como se planearon o si se están haciendo diferente. El detectar una desviación por parte de ese control, entonces significa la necesidad de retroalimentar el proceso, y cuando retroalimento el proceso, entonces estoy diciendo, hey, las cosas se están haciendo un poco mal, volvamos a como fue planeado para hacerlo mejor, para que salga en función de cómo lo pensamos o que salga en función de nuestro deseo. Es probable también que aparezca una desviación, que su consecuencia final sea la mejora del producto. Imagínese usted, ya no se está desviando para que el producto salga un poco defectuoso, se está desviando para mejorar el producto por coincidencia o por criterio profesional. Si yo logro establecer que hay una actividad o una acción que hace cosas mejores que las que yo tengo determinadas en mi protocolo, entonces debo reactivar el proceso. Aquello que es informal, que me está permitiendo obtener un bien en mejores condiciones, entonces lo incluyo en el nuevo proceso y digo, he retroalimentado mi actividad y he logrado mejor calidad de productos. Esa es la importancia de planear. La planeación cubre el todo.
que se trata de organizar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y retroalimentar los procesos administrativos, financieros u operativos. Esa es la gran actividad del administrador. El administrador es la cabeza que dirige a la entidad. Su capacidad proactiva frente a los procesos que se presentan es que va a permitir que la empresa responda a las demandas de la comunidad. Que la comunidad cambia en función de sus propias necesidades y probablemente también en función de su capacidad económica. Entonces la empresa tiene que responder, pero ¿la empresa qué? La empresa está constituida por seres humanos que son parte del área administrativa, del área financiera y del área operativa. Vean cómo estamos repitiendo constantemente: área administrativa, área financiera y área operativa. Esos conceptos los tenemos que tener claros para poder pensar en qué es que vamos a evaluar mañana. Las evaluaciones no son así como porque a alguien se le ocurrió algo. Yo he sido un hombre crítico con respecto a las auditorías de